travesía, pues Abraham tiene que andar muchos kilómetros y de cuando en cuando se queda en ciertos lugares, levanta sus carpas, sus tiendas y allí están. En estas alturas de la vida, Abraham tiene aproximadamente unos 100 años y Sara 90. Y dice en el contexto que viene Dios, una teofanía. Viene Dios con dos ángeles en forma humana, o sea, no podría venir como tal, como Dios, porque moriría Abraham. Pero ahí dice el texto que viene Dios, dos ángeles y Dios están en forma humana, llegan a la tienda de Abraham. Abraham percibe que es Dios, que es la presencia de Dios que está en medio de ellos. Es algo que no se puede quitar de lado, es algo que se percibe, Abraham la entiende. Abraham y Dios tienen relación, hablan mucho. Entonces, de alguna manera, Abraham percibe que está ahí y empieza a afanarse, como cuando llega una visita a casa y le dice a su esposa: vaya, coja un cabrito, el mejor que tenga, prepare algo interesante para ellos, pone pan en las brasas, trae mantequilla, leche, y se quedan los visitantes. Estando en esa condición, hay una charla, un diálogo, y le dice: bueno, Abraham, yo te prometí algo, que te iba a dar descendencia, es el tiempo de darte descendencia. Dentro de poco Sara va a tener un hijo. Y resulta que Sara está en la otra tienda, en el lado contiguo, cocinando, y escucha la conversación y se ríe, le da como gracias. ¿Cómo? Yo a esta edad, 90 años ya, a esta edad yo voy a ser madre, a esta edad voy a estar con mi esposo, y le dio risa. Y bueno, llegan a esa conversación, entra Sara al lugar, al recinto de Abraham, y el ángel la increpa y le dice: Sara, que vas a tener un hijo. Y como escuchaste la oración, sé que la conversación, sé que te has reído. Y Sara dice: no, por temor, dice que por miedo. Sara negó, y el ángel le replica: que sí, hombre, que te has reído, pero pese a que te has reído, quiero que sepas que vas a tener un hijo. Y la historia sigue diciendo que sale Dios y los ángeles del lugar, se despiden, y en medio del camino está Abraham muy cerca de ellos. Ellos conversan, los ángeles y Dios: oye, hay algo más que vinimos a hacer, no solamente la visita de Abraham. Y no podemos negarle a Abraham lo que vamos a hacer. Así que Abraham dice: ¿y qué van a hacer? No hay una conversación. Dice: bueno, pues nuestra finalidad también de venir aquí es que vamos a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque es una ciudad que está en un pecado terrible, una perversión terrible. El clamor de esta ciudad ha subido a nosotros y hemos venido para destruirla inminentemente. Wow. Cuando Abraham se entera de esta noticia, en ese momento se agolpa una serie de sentimientos en él. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra vive su sobrino, Lot, con su esposa y sus hijos. Dice: ay, Señor, ¿cómo es posible esto? Y es cuando empieza esta conversación, esta negociación que tú y yo hemos visto en el contexto. Aquí, que ya entrando en contexto y sabiendo de dónde sale esta conversación, hoy vamos a estudiar un tema que nos concierne a nosotros, un tema que tiene que ver con nuestra comunión. Y de hecho el título es: orar nos mantiene en comunión con Dios. ¿Cuán importante es mantener nuestra comunión con Dios? Usted dirá: ¿pero por qué, pastor? Bueno, cuando Abraham se pone a dialogar con Dios en el contexto, solo una persona que tiene comunión con Dios tiene esa confianza de hablar de tú a tú. Nótese que cuando uno está alejado de Dios, se enfría, se aparta, deja de orar, deja de asistir a la iglesia, deja de leer la Biblia, no tiene la más mínima confianza para hablar con el Señor. Pero la comunión nos da confianza. Y aquí vemos a Abraham con toda confianza, no solo orando, dialogando con Dios, sino poniendo delante del Señor como algunos pedimentos para que no sean destruidas las ciudades y por ende sus familiares caigan en esa destrucción. Y lo primero que yo encuentro, hablando de esa oración que nos mantiene en comunión con Dios, es que la oración nos permite tener proximidad con Dios. Mira lo que dice el contexto en el versículo 23. Y se acercó Abraham. Mira, acercarse a Dios en ese tiempo era algo complicado. Pero era tal la confianza que el escritor del Génesis, sin ningún reparo, hace notar este hecho. Y se acercó Abraham. Y no se acercó como quien se acerca para a ver qué pasa. No, se acercó para hablar, para tener una conversación real, para exponerle un problema, una problemática de una situación que él veía que iba a hacer daño a su familia. Esta acción física representa una cercanía espiritual de confianza.
declara que Dios, ante todo, es accesible. Podemos entrar a su presencia, tú y yo. Mantener esa comunión a través de la oración nos permite entrar a su presencia. Acercarse a Dios representa el anhelo de establecer y mantener una amistad real con Dios. Yo no sé si tú tienes una amistad real con Dios, porque una cosa es mantener una amistad real con Dios y otra cosa es mantener una vida religiosa. El religioso no tiene amistad con Dios, solamente tiene religión. El religioso vive con miedo de lo que Dios va a hacerle, ¿cierto? El religioso vive cuidando su aspecto exterior. Pero el que tiene comunión con Dios no tiene necesidad de cuidar su aspecto exterior. ¿Por qué? Porque está cultivando el aspecto interior, su alma. Y cuando se cultiva el alma, realmente algo cambia por fuera. Hay gente que se preocupa mucho por lo de afuera. Mucho por lo de afuera. Pero el Señor dice, trabajen en lo de adentro. Porque cuando tú trabajas en lo de adentro, lo de afuera cambia naturalmente. Las cosas que tienes que dejar de hacer, que desagradan a Dios, tú las vas a hacer porque estás cambiando desde adentro, no desde afuera. Yo soy una persona que lleva muchos años en el Evangelio. Y cuando yo empecé en el Evangelio, la mayoría de cosas que yo dejé de hacer, no las dejé de hacer por convicción, sino por miedo. Por miedo a lo que decía el pastor, por miedo como lo veían los hermanos. Pero nunca tuve esa convicción de dejar las cosas que no agradaban a Dios por una convicción real y profunda, sino por miedo. La comunión con Dios no genera miedo, genera acercamiento. Y el acercamiento es símbolo de amistad, de confianza. La Biblia dice en Santiago 2:23 que Abraham fue llamado amigo de Dios. Imagínate esto. Que tú puedas hoy decir, pues mira, pastor, yo también estoy en amistad con Dios. Él es mi amigo, aparte de que es mi Dios, es mi Señor, es mi Rey, es mi dueño, es mi Salvador, es el que ha obrado en mí. Yo también puedo decir como Abraham, Dios es mi amigo, porque mantengo una relación con Él. Es algo continuo, algo real. Por tanto, Abraham no se dirige a un ser impersonal y distante, sino a un ser con el que tiene relación genuina. Y este es el desafío, iglesia, para hoy. ¿Cómo es tu relación con Dios realmente? ¿Cómo es tu relación con Dios? El anhelo de Dios es que tú y yo tengamos proximidad con Él. Y esta proximidad se establece por medio de una fe real en Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús, lo veíamos a través de esos símbolos, nos puso a ti y a mí en proximidad con Dios. Anteriormente, en lo que es el Antiguo Testamento, la gente no tenía esa misma proximidad, ni esa misma relación. Usted lee en el Antiguo Testamento que para que una persona hablara con Dios y estuviera con Dios, tenía que hacerlo a través de infinidad de sacrificios, animales sacrificados para tener esa comunión. Y si quería tener algo más de comunión, el Señor enviaba al Espíritu Santo por periodos sobre una persona. Y estaba el Espíritu Santo en esa persona y luego se iba. Y esos periodos eran unos periodos buenos para esa persona. Hoy, todos esos sacrificios han cesado. Ya no tenemos que sacrificar animales. Ya el Espíritu Santo no se va y viene. Cristo como Cordero perfecto nos da la posibilidad de ser próximos a Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros para decirnos que con más garantía tenemos que acercarnos a Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hebreos 4:16 dice que nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y Santiago 4:8 afirma, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú das el paso, hermano. ¿Por qué digo que tú das el paso? Porque a veces nosotros, en nuestro afán de la vida, nosotros por querer preservar una vida que se acaba,
una vida que se desgasta, una vida que se deteriora, por querer mantener algo que a la postre se deshace con el paso de los años, descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Por eso Santiago afirma: si ustedes se acercan a Dios realmente, Él se acercará a ustedes. Abraham se acercó para dialogar con Dios y Dios le escuchó. Dios estuvo atento, Dios estuvo pendiente. Y déjeme decirle algo: el Dios de Abraham, el Dios que se acercó a Abraham y estuvo atento a lo que él le decía, es el mismo que tú tienes, al cual tú puedes hablar, al cual te puedes dirigir, en el cual puedes esperar y confiar. Mantener una actitud distante con Dios, créanme que tiene profundas implicaciones espirituales, emocionales y prácticas. A la luz del ejemplo de Abraham y la enseñanza bíblica, la distancia no es simplemente una falta de devoción, sino una desconexión del propósito de Dios, de la protección de Dios y de la comunión con Dios. Piense en este momento, ¿en qué cosas del diario vivir le están distanciando de la comunión con Dios? Una puede ser el pecado. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, y están separados de la gloria de Dios. El pecado sí o sí separa de Dios. Pero hay cosas que no son pecado. Pablo las llama el peso. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Así que hay cosas que son pecado y que sí nos separan de Dios, pero hay cosas que son un peso que tú llevas extra, que has querido llevar porque quieres. Y esas cosas también te distancian de Dios. ¿Qué cosas del diario vivir te están distanciando de tu vida de oración? ¿Qué cosas del diario vivir te quitan tiempo para que tú no puedas leer ni siquiera un versículo de la Biblia y meditar en él? No es leerlo y decir: no, ya leí el versículo. No, quedarte en quietud por un momento y descubrir lo que el Espíritu Santo te está transmitiendo a través de ese versículo. Yo no te estoy poniendo a leer un capítulo, ¿vale? Un solo versículo puede romper la mente de una persona. Un solo versículo puede direccionarnos. Un solo versículo nos puede dar luz y claridad, ¿vale? ¿Qué cosas te están distanciando de esa cercanía? Es importante que tengas en cuenta esto, ya que eso marca una diferencia entre el creyente y el religioso. No vayamos a hablar del inconverso, el creyente y el religioso, el cristiano real y el cristiano que no debería tener ese nombre cristiano. Mira lo que dice Efesios 4, 17 y 18. Pablo es muy enfático en esto del acercamiento a Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Dice: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí dice Pablo: ajenos de la vida de Dios. Dice: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces muchas veces nos alejamos de Dios porque nuestro corazón se endurece. Nos alejamos de Dios porque ignoramos quién es Él realmente para nosotros. Ignoramos su sacrificio, ignoramos su palabra, ignoramos la comunión que debemos tener los unos con los otros. Ignoramos tantas cosas, pero que son reales. Y dice que cuando uno actúa en eso, su mente se oscurece. No puede ver la perspectiva del propósito de Dios, no puede ver el plan de Dios, no puede ver la realidad de Dios en su vida, ni en su casa, ni en sus hijos, ni en nada. Todo está oscuro. ¿Por qué? Porque no se acerca a Dios. O somos ajenos a la vida de Dios, o somos cercanos a la vida de Dios. No hay un término medio. Usted no puede decir: bueno, yo tengo medio comunión con Dios. Eso no existe. Usted no puede decir que tiene medio comunión con Dios. La palabra clara es que usted no tiene comunión con Dios o tiene comunión con Dios. Jesús era muy claro: cuando usted hable, diga sí o no o no. No seas frío, es mejor ser frío o caliente y no tibio, ¿cierto?
Dios no es un Dios de términos medios. O eres ajeno a la vida de Dios, o eres muy cercano a la vida de Dios. La pregunta aquí, ¿eres cercano para Dios? ¿Eres realmente cercano para Dios? El desafío es: no dejes que las cosas cotidianas de la vida pongan distancia entre Dios y tú. Aviva la llama de la oración. Aviva la llama de la oración. Ahora no hay pretexto. Le dicen, bueno, pastor, es que ustedes tienen oración aquí los jueves a las 8 y yo no puedo porque estoy trabajando. Tenemos 3 espacios más por Meet, en los que tú te puedes conectar con otros hermanos y orar. Así que hay 3 espacios más por si acaso no puedes venir el jueves. Desde tu casa, desde tu móvil. Vaya, que el móvil sirve para ver YouTube, para ver películas, para guasear, para perder el tiempo. Pero ¿qué tal si lo usamos para orar? ¿Cuánto tiempo le inviertes tú al móvil diariamente? ¿Cuántas veces al día coges tu móvil? ¿Para qué lo coges? ¿Cuántos minutos y horas pierdes viendo el móvil? ¿Se puede o no se puede tener oración? ¿Se puede o no se puede tener comunión? Se puede. Segundo, la oración desvela nuestra fragilidad y dependencia de Dios. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mira, esto me gusta de Abraham, porque aunque era amigo de Dios, no tomó eso como gancho para ponerse en exigencias, no. Cuando nos rendimos a Dios, Él nos hace más conscientes de nuestra fragilidad y puede obrar con más libertad sobre nuestras vidas, porque no tiene el contrapeso de nuestras exigencias, sino la libre autoridad para obrar como Él quiera en nosotros. Orar sin exigencias nos hace vulnerables. Abraham entendió que aunque era amigo de Dios por la fe que había puesto en él, no tomó esto como argumento para faltarle el respeto a Dios y exigirle nada. Sencillamente reconoció su fragilidad y dependencia de Dios. Abraham dijo: antes de hablar, quiero decirte algo, Señor. Antes de entrar en esta conversación personal e íntima, quiero reconocer algo delante de ti, mi amigo. Yo soy polvo y ceniza, Señor. Yo soy polvo y ceniza y vengo a ti porque te necesito. No vengo con exigencias, Señor. Soy polvo y ceniza. Hoy, desafortunadamente, hay tantas iglesias mal llamadas evangélicas que inducen a sus fieles a exigirle a Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios tiene que hacer lo que yo diga, porque Él me ha dado autoridad para hacerlo. Entonces, no lo hacen desde la humildad, sino como desde un ego mal infundado. Hay una mujer por ahí que dice que le dio órdenes a los ángeles para que les trajeran los anillos que había dejado en la maleta y se habían perdido. Y yo ordené a los ángeles que me trajeran mis anillos. Muy conocida, no tengo que hablar de nombres ni nada. Pero a eso ha llegado la desatención de que somos polvo y ceniza y que cuando nos dirigimos a Dios lo debemos hacer con el mayor respeto, la mayor reverencia, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Podemos dirigirnos a Él como hijos. Sí, es verdad, somos sus hijos, pero nunca debemos olvidarnos de nuestra condición. Somos frágiles. El salmista David lo expresa de la siguiente manera. Salmo 34:6. Este pobre clamó. Imagínate cómo se expresa David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. ¿Y quién era David? El gran rey de Israel. ¿Cómo hubiera podido orar David? Aquí estoy como rey delante de ti, Señor. Vamos a hablar de rey a rey, ¿vale? Vamos a hablar de rey a rey porque yo necesito un favor tuyo. Hubiera podido haberlo dicho así. Pero como rey David dijo: Señor, este pobre clamó. No cogió su corona ni su estatus para merecer algo. Sencillamente que cuando nos acercamos a Dios, Él nos hace ver nuestra condición.
somos polvo y ceniza. El Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mantener una actitud de humildad al clamar a Dios abre su mano de poder en favor de su pueblo. El Dios que conoce nuestra condición actúa por encima de nuestras limitaciones para mostrar su poder y su favor, para mostrar sobre todo su misericordia para con nosotros, amados y amadas del Señor. El hecho de que Él conozca nuestra condición lo hace más condescendiente para con nosotros, que somos sus hijos. Mira lo que dice Mateo 7:8-11. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si Él conoce tu condición y mi condición, ¿qué hace un buen padre por un hijo que se humilla? Por un hijo que baja la cabeza, por un hijo que entiende delante de quién está. Mira, Dios no voltea la cara. Si hay algo que Dios resiste es a los soberbios, dice. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes, ¿qué hace? Da gracia a los humildes. Y esa gracia tiene que ver con la atención, con el favor, con la intención de escucharle, de prestar oído a nosotros, que somos polvo y ceniza. Interesante esto. Cuando mantenemos una comunión real en oración, Dios desvela nuestra realidad. Somos sus hijos, pero somos muy frágiles. Somos polvo y ceniza. Pensando en esto, ¿desde qué posición tú oras a Dios cuando oras? ¿Cómo es tu actitud a Dios cuando oras? ¿Realmente oras como quien depende de Dios o como quien quiere extraer a la fuerza un favor de Él? ¿Realmente oras como quien espera en Dios su favor o como quien exige como hijo caprichoso? ¿Sabes? Tú y yo que somos padres, los que son padres sabrán que cuando nuestros hijos se ponen con berrinche a pedirnos cosas, nosotros no les damos lo que piden, sino que les reprendemos, porque el berrinche es irrespeto. ¿Cierto que sí? Entonces imaginaros, si yo voy con mis berrinches y mis exigencias a Dios porque tengo una enseñanza mal infundada, pues Dios me va a tener que reprender si soy su hijo. Ahora, si no soy su hijo, pues no pasa nada. La Biblia dice que Dios reprende solo a los que son sus hijos y disciplina solo a los que son sus hijos. A veces quizás esa gente no es disciplinada y dirá que son hijos de Dios. Dirá, mira, a mí no me ha hecho nada Dios. Yo me lo pensaré, entonces seguramente esta persona nunca ha conocido a Cristo. Porque Dios al que ama, disciplina, dice Hebreos, y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Tercero, la oración nos hace perseverantes y constantes. Entre los versículos 23 y 32 de este texto en Génesis capítulo 18, hay todo un colorido de oraciones que se hacen en favor de otros. Y está Abraham pidiendo, ay Señor, si hubiesen 50 justos, ¿por 50 destruirías a esas ciudades? No. ¿Y por 45? No. Vale, Señor, ¿por 40? No. ¿Por 30? No. ¿Y por 20? No. Y Señor, espere. ¿Y si 10? 10. Vale, por 10 no la destruyo. Abraham es un buen negociante. Recuerden que Abraham es el padre de los árabes, también es el padre del pueblo judío, porque de él viene esa descendencia. El primer hijo que nació digo yo, el afán de querer agarrar la promesa rápido es Ismael, que nace por la sierva Agar, ¿cierto? Pero el hijo de la promesa es Isaac, que vino 15 años después. Cuando Isaac nace, Ismael, el primer hijo, pues obviamente es echado de su casa porque empieza como a burlarse del niño pequeño de Sara, ¿cierto? Isaac, y entonces se molesta mucho y Abraham le dice, bueno, haz lo que tú quieras. Y es cuando ella y su hijo salen al desierto y se le apareció a quien no te preocupe, vuelva a la casa y póngase sumisa ante su sierva. Pero de ahí salen los árabes de ese niño, Ismael. Y los árabes son buenos comerciantes. Entonces de algún modo yo veo en Abraham un buen negociador aquí. Hay 6 peticiones en total y cada oración
es una manera de llegar al objetivo central. La familia de Lot, la esposa de Lot y sus hijos. ¿Que en total cuántos eran? 4. Abraham pedía 10. Dijo, si hay 10, Señor, destruirás a toda una ciudad por esos 10. Y el Señor dijo, Abraham, de verdad, si llego a encontrar a 10 justos, créame que no la voy a destruir. Pero no había ni 10 justos. Y dice la historia más adelante en el Génesis, que los ángeles llegaron a la ciudad. Imagínense esta escena, llega el Señor, porque va con 2 ángeles, llegan a la ciudad y Lot está a las afueras sentado. Y los ángeles corren a decirle a Lot lo que va a pasar. En ese momento la gente de la ciudad, como hay una perversión tal, dice que están buscando a esos hombres que entraron a la casa de Lot. Ya las intenciones eran perversas, quieren estar con ellos íntimamente. Y Lot sale y dice, mira, no vayan a pecar contra ellos. Si quieren les doy a mis hijas que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. Uy, yo no sé, esa parte no la comprendo. ¿Cómo un padre puede hacer eso con sus hijas? Vamos, ni por asomo. Yo primero salgo y me reviento con todo. Pero ahora este Lot no hizo nada. Le entrego a mis hijas para que hagan lo que quieran. Y los ángeles, dice que echaron mano de Lot y lo entraron a la fuerza, cerraron la puerta y trancaron. Y dice que los ángeles mandaron ceguera sobre esos hombres que estaban pervertidos. Y en medio de esa ceguera dice que buscaban a la puerta para ver si podían entrar. Imagínense la perversidad que había. Aún así sigue diciendo la historia que los ángeles y el Señor tomaron a Lot casi que arrastras y lo sacaron huyendo de la ciudad para poder hacer juicio. Vino fuego y azufre que consumió esa ciudad. La perseverancia en la oración muestra una intención real de cambio. Abraham quería que Dios hiciera algo en favor de esas ciudades, pero en favor también de su familia. Alguien que no se conforma a perder, sino a recibir una respuesta en favor de lo que está pidiendo. Alguien que entiende que Dios no deja sin respuesta a nadie, sino que de verdad responde. Y esto me hace entender algo, hermanos, que nosotros cuando clamamos debemos ser perseverantes. Dios es un Dios con el que podemos dialogar, podemos conversar. Y quizás nuestras oraciones al principio no tengan ni pies ni cabeza, porque a veces en nuestro afán de querer solucionar las cosas, decimos una cantidad de palabras en las oraciones o de propuestas como Abraham, y Dios nos escucha pacientemente. Pero Dios sabe lo que va a pasar. Dios le hubiera podido decir, mira Abraham, no pierdas el tiempo conmigo, hijo, que yo lo sé todo. Se van a morir consumidos por fuego y azufre. Cállate, vete más bien para tu tienda y síguete comiendo lo que te quedó de las sobras allá. Pero Dios en su paciencia lo escucha, negocia con él, le presta atención. ¿Sabes? Dios se toma en serio cuando nosotros nos sentamos en serio a hablar con él. Aún sabiendo todo, el Señor nos escucha. Y esto nos debiera motivar. Porque mira, si Dios quisiera nos cortaría y nos dijera, mira, no pierdas más el tiempo orando por eso. Pero yo entiendo que hay una respuesta de Dios para ti y para mí, como la hubo para Abraham. Hay una respuesta clara, pero Dios quiere que seamos perseverantes. Y aun cuando tú y yo a veces no sepamos orar mucho y nuestras oraciones a veces se vayan de tono, vayan por otros caminos, dice Romanos 8:26, algo que a mí me motiva a orar, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que cuando tú y yo oramos, no oramos solos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros gime dentro de nosotros ante el Padre. Toma nuestras oraciones, así como están, a veces con tantas florituras, y dice, mira, Raúl o quien sea, déjame, voy a tomar tu oración, voy a organizar ese pensamiento y voy a llevarla de tal modo al Padre que haya una respuesta clara y contundente para ti. Me encanta pensar que el trabajo del Espíritu en la oración es fundamental. Al ser perseverante, Romanos 12:12 también dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en
la oración, constantes en la oración. Lucas 18:1 dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en otro contexto dice, orad sin cesar. ¿Cuántas bendiciones tú y yo nos perdemos cuando dejamos de interceder porque a la primera oración no percibimos nada? No, yo ya le dije a Dios, Él verá. Ustedes saben que si Abraham hubiera hecho eso al principio, ¿usted sabe qué hubiera pasado? Pero a veces tomamos esa actitud. No, yo ya le conté eso a Dios, Él verá lo que va a hacer. Yo confío en Dios. ¿Será confianza o será pereza? Créame que cuando el problema es real, yo no dejo de clamar hasta que haya una solución. Yo no dejo de clamar hasta que haya una respuesta. Si el problema es real, si de verdad te preocupa, si de verdad te pesa, si de verdad te está causando aflicción, yo no dejo de orar hasta encontrar una respuesta. Abraham negoció con Dios. 6 intervenciones en este capítulo para decirle, Señor, y sí, el Señor, sí, puede ser, Abraham, lo voy a hacer. Siempre Dios le dijo, lo voy a hacer, por amor a ellos, lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué Dios te responde a mí, a ti y a mí? Por amor, porque te ama, porque me ama. Su amor no está pintado en un cuadro como un símbolo, su amor es real. Su amor es real. Jeremías 33:3 dice algo que nos desafía: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era tal la comunión con Dios y Abraham que Dios se detuvo a decir: voy yo a encubrir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. No se lo puedo encubrir. Sabes, muchas veces nos perdemos bendición de Dios por falta de comunión y por falta de oración. Hay cosas que necesitan ser desveladas y solo serán desveladas en el ámbito de la oración. A veces buscamos que Dios nos hable, pero no oramos. Buscamos que Dios nos hable, pero no leemos su palabra. Buscamos que Dios nos hable, pero no tenemos comunión mínima con Él. Y hay ocasiones muy serias y muy reales en donde necesitamos una intervención de Dios. Necesitamos que Dios nos hable claramente para tomar decisiones claras y contundentes con respecto a situaciones de la vida que nos pueden afectar, no solo a nosotros, sino el futuro de nuestros hijos también. Y pese a todo ello, nos quedamos quietos, esperando que algo pase como por arte de magia. Y eso no ocurre así. Por eso la Escritura dice: oren sin cesar, sean constantes en la oración, clamen a mí y yo les responderé. Promesas reales de parte de Dios. Dios siempre responde. Dios siempre responde. Si tú lo tienes en claro, entonces no tengas miedo. No tengas miedo de pedir. Cuarto, la oración desarrolla nuestra confianza en Dios. Después de tanta insistencia de Abraham, después de tanto diálogo, después de tanta negociación, ya el último, ¿no? Si hubiesen 10, dice ahí, y si hubiesen 10, versículo 32. Quizás se hallara allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová, versículo 33, se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y yo me imagino después de esa conversación, créanme, una cosa es hablar de esto y predicarlo, pero otra cosa es vivir la experiencia de Abraham al lado de Dios, sentir la presencia de Dios, escuchar literal la voz de Dios. Es algo muy diferente. Cuando yo veo este contexto, Abraham vuelve a su tienda tranquilo, confiado, seguro, lleno de esperanza. El escritor del Génesis no dice nada al respecto de que Abraham se haya ido aburrido o triste o comiéndose el coco. ¿Y ahora qué va a pasar? No. Fue a su tienda
La actitud de confianza en la soberanía de Dios hace que podamos descansar en Él, que podamos descansar en sus promesas, que podamos descansar en lo que Él ya ha dicho para nosotros. Mira, si no podemos creer a Dios y a sus promesas, estamos perdidos, estamos expuestos, estamos sin esperanza alguna. Por eso el volver los ojos a las promesas de Dios nos da tranquilidad. La actitud de confianza en Dios nos libra de la zozobra. La actitud de confianza en Dios nos libra del angustioso afán, de esas situaciones que agolpan a veces a nuestra vida de manera intempestiva y violenta. Hay cosas que llegan a nuestra vida y que uno no está esperando. Pero la Biblia también dice que los que creen en el Señor no tendrán miedo de malas noticias. Qué interesante es esto. Abraham regresó a casa en plena certidumbre de fe por la misericordia y el amor de Dios. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. Esa debiera ser nuestra actitud cuando oramos. Después de que oramos, después de que le contamos a Dios nuestra problemática, después de que mostramos: Señor, es que no puedo, me siento incapaz de dar solución a esto, no le encuentro salida. El Señor dice que te entiendo perfectamente, te comprendo. Y aquí dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y me gusta la dinámica que emplea Pablo en esta carta llamada la carta del gozo, escrita por este hombre, Pablo, el apóstol, en Roma, cuando estaba allí en la cárcel. Y les dice: mira, amados, yo estoy en esta situación, pero mi gozo no se ha perdido. No se afanen, hablen con Dios, que Él conozca de su propia boca las peticiones que hay en su corazón. Pero sobre todo, dice Pablo aquí, rueguen a Dios. Y en medio de su ruego, tengan una actitud de agradecimiento por su obrar y por su misericordia en medio de ese conflicto, de esa necesidad, de esa prueba o de esa situación. Que es difícil, ¿cierto? Porque uno cuando tiene un problema, su mente como que se enclaustra en el problema y como que no hay espacio para decir: gracias por este problema, Señor. Gracias porque yo sé que aquí tú te vas a mover con todo poder y toda gloria. Gracias porque tú nunca me has abandonado. Gracias porque yo te he visto actuar en el pasado en mi vida y en esta no me vas a dejar. Es recordar lo que Dios ha hecho y ser agradecidos por la acción de Dios. Pablo lo dice, con acción de gracias. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene esa convicción profunda? Hace como Abraham, se va a su tienda. Hace como Abraham, vive en su casa tranquilo, aunque tenga 1000 problemas. Vive en su casa tranquilo porque su gozo, como lo veíamos el domingo pasado, no depende de los problemas. Nuestro gozo está en un Dios poderoso que está por encima de mis problemas. Y dice versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que tú y yo podamos comprender, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando llegan estos momentos aquí? Cuando oramos y vamos en esa confianza y esperamos en esa confianza como Abraham que regresa a su tienda. El libro de Filipenses añade, yo quiero que usted lo mire para que se dé cuenta a veces qué actitud debemos tomar. Porque dice: pastor, pero yo oré y todavía tengo el problema. ¿Qué será lo que explosionará el milagro? ¿Qué será lo que ocasionará el cambio entonces? Porque yo ya oré para no estar afanado. Yo fui agradecido en medio de oración. He rogado, he sentido la paz. Y el problema continúa. Filipenses dice algo que no podemos dejar suelto. Capítulo 4,
versículo 8. Por lo demás, hermanos, mira que después de que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Cuando usted ora a Dios y le entrega una situación X, llámese como llame, su corazón se descarga. La paz de Dios viene a usted, pero usted es responsable de mantenerse en esa paz y en esa confianza. O sea, no volver a mirar el problema y decir, ay, no, mire, eso no se ha ido nada, Señor, ahí todavía continúo con la misma situación, no quiero nada, porque el diablo se aprovecha de eso y le roba la paz y le roba el gozo. Entonces el escritor, Pablo, dice, cambien su manera de pensar en el contexto. En vez de echarle tanta cabeza al problema, piensen en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Piensen como pensaría Cristo. Piensen como pensaría Cristo. En la embarcación Jesús estaba en medio de una tormenta que los estaba casi matando o ahogando. Y él estaba durmiendo. Estaba cansado. En la cruz, cuando estaba siendo vuelto pedazos y añicos allí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, yo no sé, una persona en la carne, ¿qué haría si ve que tiene oportunidad para sacar ventaja y vengarse de sus enemigos? En Getsemaní, cuando vinieron a cogerlo con palos, Pedro saca la espada y, no, Pedro, no hace, eso no hace falta. Yo puedo orar a mi Padre y mandaría legiones de ángeles y volverían esto una destrucción, pero no se cumplirían las escrituras. La oración tiene como finalidad desarrollar una confianza real en Dios. Y tener confianza real es decir, Señor, aunque el problema está todavía ahí, yo voy a descansar en ti. Voy a descansar en tu paz. Voy a descansar en tus promesas. Porque si me pongo a pensar en eso, entonces ya no estoy pensando en lo que es justo, ni en lo que es puro, ni en lo que es bueno, ni en lo que es agradable. Estoy pensando en las ideas que el diablo me quiere vender a través de ese problema. Entonces ya no estoy escuchando a Dios. Estoy escuchando otra voz que no es la voz de Dios. La voz de Dios me dice, piensa en lo que de verdad debes pensar. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 12, dice que nosotros tenemos que no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, sino que debemos cambiar nuestro pensamiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El diablo lo sabe, y como el diablo lo sabe, actúa haciendo contrapeso. Él no se te aparece como una persona de carne y hueso, pero tiene el potencial para influir en nuestros pensamientos. Mandando ¿qué? Dardos de fuego del maligno. Efesios lo enseña. Y el diablo manda pensamientos a nuestra mente. Pero dice la escritura que dentro de la armadura de Dios hay un escudo que se llama el escudo de la fe, el escudo de la confianza en Dios, que apaga los dardos de fuego del maligno. Entonces, hermanos, cuando oramos a Dios, desarrollamos confianza en medio de la prueba, en medio de la situación complicada y difícil. Dios te dice, piensa en esto, y el diablo empieza a mandar dardos de fuego, y es cuando tú tienes que levantar el escudo de la fe, de la confianza. No, mira, olvídate. Yo determiné confiar en Dios y mi fe está puesta en Él, y esos dardos se apagan. Luego tú sales victorioso, y es cuando puedes testificar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Cuán grandes cosas
ha hecho el Señor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Cuando levantas el escudo de la fe para que los dardos del maligno no te toquen. Confianza en el Señor. La oración desarrolla nuestra confianza en Dios. Vamos a orar en esta mañana, dando gracias al Señor por este precioso recurso que tenemos, la oración, y pidiendo que nos ayude a mantener una comunión real con Él a través de la oración. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad. Y oramos en esta mañana, Señor, para que nos ayudes en esta comunión práctica, para que nos ayudes a descubrir, Señor, cada día, que cuando mantenemos un acercamiento contigo real y constante, no solo entramos en amistad contigo, sino que muchas situaciones complicadas y difíciles pueden tornarse diferentes, porque tú eres operativo y tienes todo poder para cambiar situaciones. Así que hoy rogamos, Señor, que nos hagas más conscientes de nuestra realidad de comunión contigo, y que tu Espíritu, Señor, cada día nos inspire a buscarte, que seamos más dóciles y sensibles al encontrarnos contigo, que tengamos un cambio de mente en medio de las circunstancias que están ahí y que parece que no cambian. Señor, tú trabajas y no te cansas. Tú estás operativo. Ayúdanos a desarrollar fe en esos momentos cuando aparentemente vemos que nada ha cambiado, Señor. Ahí queremos levantar nuestro escudo, cambiar nuestra mente y esperar confiados tu respuesta. Gracias, Señor, por cada corazón en esta mañana. Gracias por cada vida, por cada familia. Y yo quiero rogar en esta hora para que tu espíritu de poder opere en cada hogar. Así como Abraham intercedió por su sobrino Lot, por su familia, y tú en tu misericordia lo rescataste de la destrucción. Señor, yo quiero rogar en esta hora para que mires nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia. Y así como has tenido misericordia, Señor, de esa familia en antaño, hoy muestres tu favor y tu misericordia por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Cristo clamamos, Padre, rogamos tu intervención, rogamos tu visitación llena de misericordia, llena de favor, llena de gracia, llena de poder, llena de autoridad para deshacer las obras del diablo, Padre. En el nombre de Cristo clamamos hoy rogando, Señor, que vengas, visites, transformes, sanes, salves, restaures, vivifiques en cada uno de nuestros hogares la llama de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, clamamos en esta hora. Confiamos y esperamos en ti, Señor, nuestro buen Dios, nuestro buen ayudador, el sustentador de nuestras almas. Tú, nuestro buen Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.